hoy vamos a ver entonces integración numérica. Entonces, como siempre, digamos, cuando vemos métodos numéricos, digamos, transformamos una función continua, digamos. Esto es como la integral de una función f. Y esta función f, digamos, esta función f es una función pues, por lo pronto de una dimensión, ¿listo? Entonces vamos a transformar una integral definida entre a y b de una función f de x. ¿Sí? Entonces tenemos una función que es continua, que es la función de esta integral. Como es algo que es continuo y nosotros tenemos que transformarlo a un método numérico, pues entonces básicamente tenemos una aproximación. ¿Listo? Entonces aproximación pues es una sumatoria. Tenemos que transformar esta integral en una sumatoria de una hasta n, de 1 hasta n, de una función evaluada en unas posiciones, por ejemplo, y luego esto lo multiplicamos por unos pesos, por unos alfas o por unos omegas. Listo, digamos que unos alfa i. Listo. Esto va a tener un error y el error pues estará determinado por el tipo de método que utilicemos. Bueno, ya podemos ver si esto está... Voy a quitarle brillo para que sea un poquitico mejor, ¿cierto? ¿Está mejor por ahí? Sí, profe. Listo, bien. Bueno, uno también puede decir que uno, en lugar de tener una sola dimensión, uno podría tener una integral de una función f de, no sé, de muchas cosas. En un dominio determinado, pongamos omega de omega. Listo, entonces digamos que este omega evaluado en un dominio, un elemento k, que vamos a ver más adelante, este es un dominio n-dimensional. Entonces uno podría también hacer como la integral multidimensional de todas las dimensiones que quieran, no necesariamente 2, 3 o 4, uno podría tener una integración de n dimensiones, pero finalmente esto también termina siendo una sumatoria de, de 1 hasta, qué sé yo, hasta m, ¿cierto? De la función evaluada en distintas posiciones. Entonces, esto podría ser un x vector y multiplicados todos por unas funciones alfa i. ¿Listo? Entonces, no importa que sea unidimensional o n-dimensional, terminamos partiendo esta integral que es n-dimensional en una sumatoria del tamaño que se quiera, que requiera, digamos, un error determinado. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Lo Sí. que está encima de la sumatoria es una M o una N? Una m, pues quiero quitarlo porque aquí Listo, puse ok. n-dimensional. Entonces, como para que no se confunda, no necesariamente está relacionado con el número dimensional. ¿Listo? Muy bien. Las integraciones numéricas están basadas en algo que ya vimos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es decir, listo, si nosotros, no, digamos que esta función es una función bien complicada, es una función difícil de integrar. ¿Qué sé yo? Una función que tiene exponenciales, una función que tiene funciones armónicas, logarítmicas, raíces cuadradas, o unas fracciones que tengan un numerador y un denominador horrible, cuya solución analítica es muy tenaz, pues entonces uno lo que puede decir es, bien, lo que podemos hacer es decirle utilizar una aproximación para esta misma función, ¿cierto? Y eso ya lo solucionamos previamente, ¿cierto? ¿Cómo solucionamos nosotros este problema? Si yo tengo una función muy complicada, eh, digamos que uno podría aproximar esa función con unas funciones más sencillas, ¿cierto? Uno podría aproximar estas funciones con, qué sé yo, con unas funciones base. Entonces uno podría decir, yo tengo una función y esto lo aproximo
a n funciones base y cada una de esas funciones base multiplicadas por unos, no sé, AI que multiplican a unas funciones base phi i en función de x. ¿Cierto? Entonces uno puede hacer, ¿cómo se llama esto? Pues eso ya lo vimos, ¿no? Que sería interpolación. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que hacemos es hacer interpolación de la función compleja, la función que es difícil de integrar, utilizando unas funciones base que sean sencillas de integrar. Entonces, si uno tiene unas funciones sencillas de integrar, ¿cierto? Si uno tiene por acá una función horrible, terrible de integrar, pero si uno tiene por acá unas funciones sencillas con las cuales podemos aproximar la que es terrible, pues, pues listo, tenemos solucionado el problema. Esto usualmente es un polinomio, entonces es un polinomio de orden n en función de x, ¿sí? Entonces, si yo tengo un polinomio de orden n y estamos haciendo una interpolación, pues digamos, si esto es un polinomio de orden n, pues la integración de un polinomio es muy sencillo, ¿cierto? La integración de un polinomio de una constante, pues es la constante por x, la de x cuadrado, la integración pues va a ser muy sencilla, va a ser 1 sobre 2x a la 3, y así, bueno, 1 sobre 3x a la 3 y así sucesivamente. Si uno tiene entonces un polinomio o una familia de polinomios con el cual podemos hacer la interpolación de esta función, pues entonces digamos que la solución de la integral también va a ser muy sencilla. Estamos entonces finalmente la integración, ¿sí? La integración de esta función f de x, por lo pronto dejémosla ahí. Entonces va a ser la integral entre a y b de la función f de x. Y si la vamos a aproximar, pues la vamos a aproximar con esta función que tenemos acá. Entonces va a ser la integral de a a b, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a reemplazar esta función que tenemos acá, ¿sí? Esta función entonces es la sumatoria de i desde 1 hasta n de los AI, phi i, x. Y todo esto multiplicando por acá teníamos nada, listo, ¿cierto? Digamos que lo que hicimos fue reemplazar esta función f de x por esta interpolación, ¿sí? Todo esto en de x. Pues ve, podemos meter entonces la integral dentro y como a es una constante, lo único que está aquí que depende de x es la función de interpolación. Entonces vamos a tener la sumatoria en i desde 1 hasta n de los AI que multiplica la integral entre a y b de las funciones phi de x de x. Listo, y lo que estamos haciendo es transformar la integral de f de x por la integral de a a b de las funciones de interpolación, que son muy sencillas, que son digamos, los polinomios. Entonces ya sabemos, esta es difícil, aterradora, muy complicada, y estas son mucho más sencillas, mucho más fáciles de integrar. ¿Estamos? Hola a todos. Yo, profe. ¿Estamos por ahí Bueno, todavía? yo estoy como intermitente por el internet, pero sí, aquí intento llegar. Sí, profe, sí. Sí. ¿Sos vos o soy yo? No, yo creo que soy yo, profe, porque me ha sacado como 2 o 3 veces. Ah, joder, chica. Ok. Y Felipe, Joan, ¿están bien? ¿Seguimos la vuelta? Sí, sí. Sí. Entonces, digamos, la integración entonces complicada con la función, básicamente la evitamos haciendo digamos, un supuesto, reemplazando la función compleja por una función de interpolación. Y lo único que tendríamos que resolver acá entonces, ¿cierto? Lo único que tendríamos que resolver son, digamos, estas integrales que tenemos acá de los polinomios. Y ya, pues con eso tendríamos el asunto. Con eso resolveríamos. Muy bien, a esto vamos a volver luego, cuando veamos cuadratura. Por ahora vamos a, digamos, a hacer las aproximaciones más sencillas entonces. Entonces, ¿será que lo hago por acá mismo? A ver si alcanza acá. Sí. Entonces, la más sencilla de todas es, bueno, todas se llaman como reglas de Newton-Cotes.
Digamos, estas son las metas las más sencillas, las que uno le enseñan pues casi que desde el colegio a hacer integración, o por lo menos para analizar la solución de una integral, para poder comprender el significado que hay de una integral. Entonces, la primera es de un punto. Vamos a ver la de 2 puntos y la de 3 puntos. ¿Listo? Y luego vamos a ver cuadratura. La de un punto, pues es tan sencilla como tomar el punto medio de la función entre A y B, ¿sí? Entonces tenemos una función que está en este intervalo y puede tener la forma que se quiera, y analizamos el punto medio, ¿sí? Con ese punto medio, que podemos llamar M, ¿sí? Entonces lo que hacemos es aproximar la integral. Ya sabemos que la integral pues es el área bajo la curva, pero entonces en este caso la integral va a ser el área bajo un rectángulo que aproximadamente tiene la base de AB, es decir, que la base es B menos A, y la altura de este rectángulo pues será la función evaluada en el punto medio. ¿Listo? Entonces digamos que el método de un solo punto, por lo menos en estas reglas de Newton-Cotes, simplemente es la aproximación de la integral como el área bajo la curva de un rectángulo que tenga base B menos A y altura la función evaluada en el punto medio. ¿Listo? Ese sería como el primero. Entonces, la función esta de Newton-Cotes, la integral f, que vamos a llamar m de f, digamos por el punto medio, va a ser igual, como les decía, a la base que sería b menos a multiplicada por la función evaluada en el punto medio que sería a más b sobre 2. ¿Listo? Y esa sería entonces la integral en este método. La dejo por esta lineecita. Muy bien, el método de los dos puntos, o método trapezoidal, o trapezoide, ¿sí? Es similar. Entonces, tenemos el intervalo AB, tenemos ese intervalo, tenemos la función evaluada acá, tenemos la función y tenemos, digamos, una forma de estas. Entonces, lo que tiene la función de trapezoide es, en lugar de calcular el método como un rectángulo, se calcula como si fuera un trapezoide. Entre el punto inicial y el punto final, pues se hace la línea y se calcula entonces el área bajo este trapezoide. Bien. El área bajo ese trapezoide entonces sería la integral de f, que sería igual, le ponemos t pues por el trapezoide, sería aproximadamente igual al área de este trapezoide, que es b menos a medios, que multiplica a las funciones evaluadas aquí, que sería f de a, y este de aquí f de b. F de a más f de b. ¿Listo? Esa sería entonces la fórmula para el trapezoide. Sería b menos a medios, que sería la base, esta que tenemos acá, b menos a medios, multiplicado por fa más fb, que serían las funciones evaluadas en estos dos puntos. Por eso son los dos puntos, a diferencia del primero. Listo. Y el método de los tres puntos, la integral en este método es aproximadamente igual a 2/3, es como una combinación de estos dos. Vamos a ver que la combinación de estos dos, y eso lo vamos a ver ahorita gráficamente, es 2/3 del MF y 1/3 del trapezoide. ¿Listo? Entonces es como ponderar un poco más la solución que da el valor medio y un poquitico del trapezoide. De tal forma que la solución termina siendo así. Entonces esta será igual a b menos a sextos, que multiplica a f de a más 4 veces la función en la mitad, a más b medios, más f de b. ¿Listo? Entonces tenemos acá la función que sería como la ponderada del valor medio y el valor de trapezoide. 2/3 por el m, 1/3 por el t. Dirán ustedes, ¿por qué 2/3 este y por qué este 1/3? Resulta que el error de este método
a pesar de tener menos puntos que este, el cálculo de la integral de este método de Newton-Cotes de un solo punto es mejor que el error de este. Usualmente es mejor porque el error se compensa cuando tiene una curva como esta. Si ustedes ven que aquí hay un error positivo y aquí un error negativo, estos dos errores se compensan. Y finalmente el error de este es mejor que el de este. Si ustedes ven acá, el trapezoide puede incluso sesgar un poco el valor acá, por este errorcito que tiene acá. ¿Listo? Ok, estos son los tres pues, más sencillos que se encuentran. Uno puede hacer análisis de errores de estos, ver cómo este es el error, este error de un punto es mejor que este y cómo uniendo estos dos encontramos un método que tiene un error significativamente mejor que los dos anteriores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien, ¿ya puedo ir a código? ¿Sí? Sí, sí, Todavía no. profe. Sí, yo creo que sí. Ok, listo. Voy a Porque ir a además se código están entonces. copiando. No sé si están copiando. Listo, ya, ¿ya están viendo? Integración numérica. Sí. Sí, Listo, eso entonces, es Júpiter, sí. muy bien. Entonces, aquí están los tres métodos pues, que les mostré. Punto medio, trapezoide y 3 puntos. El punto medio como la integral es aproximadamente MF, donde MF pues, es la base por la función evaluada en la mitad. La del trapezoide, que esté de función de F, sería la base medios multiplicada por la función evaluada en el punto, digamos, de la izquierda, más la función evaluada en el de la derecha. Y la de los 3 puntos es la suma ponderada 2/3 y 1/3 de MF y TF, teniendo como esta solución. Entonces, digamos, eso es lo que vamos a implementar justo acá. ¿Cuál función voy a evaluar? Una función muy sencilla que es 1 sobre x. ¿Listo? La función 1 sobre x, pues digamos, ustedes conocen pues que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x absoluto. Entonces digamos que la solución analítica la tenemos. ¿Listo? Voy a ir corriendo esto. Voy a evaluarla entre 1 y 4. Digamos que esos van a ser los límites. ¿Listo? Entonces la solución de este problema de integral de 1 sobre x evaluado entre 1 y 4, la solución es 2 logaritmo de 2. ¿Listo? Y esa es la solución. Bueno, aquí lo que hago entonces es definir los límites A y B, entonces es de entre 1 y 4. Voy a poner 20 puntos para graficar. Hacemos un espaciado lineal de x entre A y B, n puntos. Evalúo la función, que simplemente es y igual a inverso de x. Pues puse acá como función, a pesar de que sea muy sencilla, es como para decir cualquier función que pueda poner yo acá. Hago el plot de xy y voy a hacer, esta función lo que hace es llenar como para ver cuál es la definición pues, de integral, que es básicamente llenar la curva. Y comparamos y veo la solución, cuánto vale la solución. ¿Listo? Entonces voy a mostrar. Muy bien. Esta sería entonces la solución. Nos tiene que dar 1.38629.4, ta, 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 ta. Esta es la curva entre 1 y 4 y eso es lo que vamos a integrar. Y esto sería como lo ideal, digamos, esta área azul bajo la curva, pues es básicamente lo que significa la integral, calcular el área de este espacio. Y eso es lo que vamos a querer tratar de llegar a este valor lo más cercano posible, poco a poco, pues mejorando empezando por los métodos más sencillos que acabamos de ver. Bien, este que está acá es entonces el valor medio. Entonces, si ustedes ven acá, la integral del valor medio es la base b menos a multiplicado por la función. No sé si está muy chiquito esto. Voy a hacerlo más grande para que alcancen a ver bien. La función evaluada en el punto medio de A y B. ¿Listo? Entonces, punto 5 A más B. Esta es la evaluación del IM. Simplemente para graficar el rectángulo, para ver cuál es el significado entonces de esta integral, pues simplemente evalúo la función en la mitad, lo multiplico por un ones, por un vector de n unos, como para poner el y, y listo. Hago el mismo plot,
de la función, hago el plot del rectángulo, evalúo el error de esta solución respecto a la integral en el punto medio y vamos a comparar entonces la solución, la integral en el punto medio y el error. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a mostrar. Nada, esto es simplemente entre la curva de 1 sobre x y este sería el rectángulo del área considerando el valor en el punto medio que es el valor en 2.5. Recuerden que esto estamos entre 1 y 4. Pues entonces el valor, pues 1 más 4, 5, 5 dividido 2, 2.5. Entonces el rectángulo tiene una altura justo en este punto. ¿Listo? Pues como era 1 sobre x, pues la función es 1 sobre 2.5, que es 0.4. Bien, ¿cuánto dio el error? Bueno, ¿cuánto dio la solución? Recuerda que la solución exacta era 1.386, ta. La solución con este método da 1.2. Pues bastante malito. El error es de puntos 18.6. Sí, ok. No es que sea pues lo mejor. Pues error 18%. No es la 18. diferencia. Sí, esta es simplemente la diferencia, sí. Ok. Sí, este es el error absoluto. Sí, esta es la diferencia. Pues que pues es malito, pues ¿para qué? Si hubiera una función como muy sesgada, una función que tenga un incremento así muy fuerte, con este método. Sí, de pronto con una pendiente un poquito más plana el método es mucho mejor, ¿no? Claro, sí, no, cuando la pendiente polinomio de orden 1, por ejemplo, una línea recta, no, el error es exacto, la solución es exacta porque se compensa el error de un lado con el del otro. Esa tiene la ventaja. Muchas veces este método de un solo punto termina siendo mejor que los métodos más complejos que haya, pero es por el tipo de función. Pero es por eso, por compensación de errores. Sí, por compensación de errores. Este maldito método tiene eso, que se compensa el error y funciona súper bien. Por ejemplo, uno creería que el trapezoide mejora. Vamos a ver. Entonces, el método de trapezoide es este. Recuerden, es 0.5 veces b menos a el valor en el lado izquierdo y en el lado derecho. Listo, la función en A y la función en B. De nuevo, aquí lo que hago es calcular y de t, es decir, cómo es la función del trapezoide como un espaciado lineal entre el valor en A, el valor en B y n puntos para graficarlo. Eso lo que hago es para graficarlo. Entonces, ploteo también 1 sobre x y luego grafico el y trapezoidal. Calculo el error también respecto a la solución exacta y les muestro el error. Digamos que este sería como el de trapezoide. ¿Sí? Este sería el de trapezoide. Obviamente este error acá no se compensa con nada. Si ven acá en este método, pues es un error positivo gigante. El error teórico, la solución teórica debería ser 1.386 ta, y el cálculo de esta integral da 1.875. ¿Sí? Terrible, el error es 0.48, casi 0.5. Entonces, tenaz, ¿cierto? Mayor que el otro. Sí, pero miren lo siguiente, lo interesante acá es que si el error acá este es 0.18, negativo por debajo, y este se va por encima, pues Combinándolos. ocurre lo del método de los 3 puntos. Entonces, este es el método de los 3 puntos. Entonces, el método de los 3 puntos se recuerdan b menos a sobre 6, los valores en los extremos, por acá está la función de a, por acá está la función de b, y 4 veces, mire que es muy fuerte porque el peso que tiene el valor medio es muy importante. Es 4 veces el valor en la mitad, que es el valor, evaluando la función en el 0.5 veces a más b. ¿Sí? Por acá, yo lo que hago acá es simplemente hacer lo mismo que hice atrás. Este sería el espaciado lineal para el trapezoide y lo multiplico por 1,3 y este es la de ones con el valor en la mitad multiplicado por 2/3, como para graficar la figura que representaría el área de este método. ¿Sí? Lo que hago es eso. Ploteo entonces, lleno, calculamos el error absoluto como la solución menos el cálculo de la integral de estos 3 puntos y evaluamos. Digamos la gráfica, antes de ir al error, la gráfica sería algo así. No quiero mostrar el error. La gráfica sería algo así, ¿sí? Como que no es ni tan trapezoide, es un trapezoide, pero un trapezoide no evaluado en las funciones, ¿sí lo ven? No es evaluado justo en las funciones, sino que es distinto, es un poquitico menos inclinado y tampoco está evaluando la función en la mitad, ¿sí? Porque en la función en la mitad sería acá. Entonces es como la combinación de ambos
que termina siendo, mira este error, 1.38 sería la solución exacta y 1.425. Y el error ya pasa a ser 0.038. ¿Sí? Solamente haciendo como un cambio muy, muy interesante, que es calcular los dos errores anteriores o calcular las dos funciones anteriores y hacer una suma ponderada de 2/3 y 1/3. ¿Ya? Entonces, si ustedes necesitan hacer una integración rápida, muy sencilla, pues pueden utilizar este método de los 3 puntos, que puede ser bien interesante. O calcular los dos anteriores, el del rectángulo de un punto y el trapezoidal, y ustedes podrían jugar con los errores o con los dos para mejorar el error. ¿Listo? ¿Cómo? Cuando habla de jugar con los dos, ¿a qué se refiere? O sea, ver con cuál de ellos se queda o ver si puede hacer un ajuste en el de 3 puntos. Sí, es que digamos que hay algo que no uno puede estimar el error analizando estos dos errores, punto 18 y O sea, ¿con punto cuánto 40. pondera cada uno de ellos en el otro? Sí, Ah, ok, ya sé. O sea, toma el valor del error para decidir la ponderación en el siguiente modelo. podría ser. O digamos que uno ¿Sí? puede jugar, Ok. con estos dos errores uno puede hacer el cálculo. Realmente el error es más o menos 1/3 de la diferencia entre los dos errores. Ok. Pues, cuando uno calcula, pues, cuando uno hace un análisis de estos métodos, uno ve que el error está relacionado con las diferencias de esos errores, 1/3 de ellas. Entonces, uno puede jugar con estos. Finalmente, lo que encuentra uno es que el método final termina siendo este, que es el método de los 3 puntos, y la ponderación es 2/3 y 1/3. Ok. ¿Ya? Bien. Luego de esto, uno podría hacer, digamos, reducir el intervalo. Entonces, no hacerlo entre 1 y 4, sino partirlo de uno a 2, 3 y 4. Entonces, partirlo en tramos y calcular las integrales de los intervalos, de los tramos, y luego sumarlas, ¿cierto? No, ese podría ser otra alternativa, que no es lo que estoy, digamos, explicando ahorita, ni es la alternativa de cuadratura. Lo que estamos viendo es incrementar el número de puntos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí, por lo menos, estos métodos que son los más básicos, que no. ¿Si era lo que viste alguna vez, Luis Felipe? Esto del método de trapezoide y eso. Creo que sí. Ok. Pues yo me acuerdo en la clase, es que eso también, pues yo lo vi en una monitoría de cálculo 2 Ajá. y que era pues como cálculo integral, por así decirlo. Ujú. Pero creo que había un H. Bueno, pues se puede llamar distinto, pero Ajá. ¿Quién sabe qué viste por allá? Bueno, pero básicamente este concepto es como el mismo. Es así de sencillo, pues es como la integración de estos métodos, pues de los de Newton-Cotes. Hay sí. métodos de Newton-Cotes superiores de muchos más puntos, pero nada, finalmente lo práctico es ir a cuadratura. Ok, vamos a ir a cuadratura entonces. Voy a dejar de hacer y vamos a seguir acá con este entonces. Nos vamos para cuadratura. Bien, entonces, cuadratura. Muy bien, entonces en cuadratura vamos a hacer lo que estábamos planteando antes, que es aproximar la integral como la sumatoria de n puntos donde se evalúa, desde 1 hasta n, donde se evalúa la función evaluado, digamos, en unas posiciones determinadas, que ya vamos a hablar de ellas, en unos xy y unos omega i. Listo, entonces diga, estos que están acá son unos pesos que debemos encontrar, y estas funciones o estas posiciones más bien xy son unos, digamos, unas raíces
ahorita vamos a encontrarlos, unas raíces de unos polinomios. ¿Sí? Entonces, digamos que la distribución de estos puntos donde vamos a evaluar la función no son uniformes. O sea que como estas raíces no están ubicadas uniformemente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, habríamos dicho ahorita que la función f de x vamos a representarlas como, digamos, en los xy, como la sumatoria de j desde 1 hasta n de unos alfa j multiplicado por unos phi j evaluado en unos xy. ¿Sí? Entonces tenemos n funciones base, sí, quizás n polinomios, que son las funciones base, evaluadas en los xy, y hacemos entonces la interpolación para calcular la función evaluada en xy. Bien. Muy bien, entonces digamos que de acá de la integral, tenemos entonces que la integral entre a y b de esta función f de x es aproximadamente igual a la sumatoria de estas, o sea que va a ser un omega 1 multiplicada por la función evaluada en x1 más un omega 2 evaluada la función evaluada en x2 más así sucesivamente. ¿Listo? Pero tenemos además que la función, esta función en estas x determinadas están relacionadas con esta interpolación. Por lo tanto, digamos que aquí podemos, en lugar de poner f de x1, pues podemos poner la función de interpolación. Entonces acá será un omega 1 que multiplica a alfa 1 por una primer polinomio 1 evaluado en x1 más un alfa 2 multiplicado por la función phi 2 evaluada en x1 más sucesivamente. Listo, eso sería solamente la primera parte, más un omega 2 que multiplica un alfa 1 que multiplica un phi 1 evaluado en x2 más phi alfa 2, phi 2 evaluado en x2 más sucesivamente, más así con todos los omegas que están acá, ¿cierto? Entonces van a ser muchos omegas hasta un omega n que multiplica un alfa 1, phi 1 evaluado en xn más alfa 2 y phi 2, 2 evaluado en xn más puntos suspensivos y ya listo. Ojo, y aquí entonces, aquí tenemos la evaluación de la f. ¿Eso a qué será igual? Eso debe ser igual entonces, ¿sí? Toda esta chorrera que está acá va a ser igual a la integral. Y la integral es la integral de la función. Y podemos incluir entonces esta que tenemos acá. Entonces será si digamos que evaluamos esto, entonces también lo separamos en las distintas funciones. Recuerden que esta es como la función alfa 1 que multiplica a phi 1 más, digamos, la función f de x será aproximadamente igual a alfa 1 que multiplica alfa 1 multiplica phi 1, alfa 2 que multiplica phi 2, así sucesivamente. Digamos, si metemos esta función entonces en la integral, entonces tendríamos como alfa 1 que multiplica la integral entre a y b del primer phi x de x más un alfa 2 entre a y b que multiplica a phi 2 x de x más así sucesivamente para todos los alfas. ¿Sí? Y de esta primera parte, podríamos hacer como un factor común alfa 1. Entonces, digamos que aquí está el alfa 1, aquí está el alfa 1 y aquí está el alfa 1. Entonces, de acá, ahí si me permiten, ahí queda como un alfa 1 que multiplica a un omega 1 o un W1 que multiplica a un phi 1 en x1 más un omega 2 que multiplica a phi 1, el omega 2 que multiplica al alfa 1 que multiplica a phi 2, a phi 1 en x2 más, este sería puntos suspensivos, este omega n
que multiplica a phi 1 por xn, ¿sí? Y esto sería más el otro alfa 2, más alfa 2 que multiplica el alfa 2. El alfa 2 está multiplicando a omega 1 y al phi 2. Entonces aquí tendríamos omega 1, phi 2 evaluado en x1 más omega 2 que multiplica a phi 2 evaluada en x2 más así sucesivamente hasta el omega n que multiplica a phi 2 evaluada en xn. ¿Listo? Esto sería así, esto sería más. Y así sucesivamente, más hasta por acá tenemos un alfa n que multiplica al omega 1 phi n evaluado en x1 más omega 2 que multiplica al phi n evaluado en x2 más puntos suspensivos omega n phi n evaluado en xn. Uf, ¿listo? Y esto va a ser igual al alfa 1 que está multiplicando la integral entre estas dos, entre a y b phi 1 de x, más, mire que aquí está el alfa 2, entonces ponemos acá un alfa 2 que multiplica la integral entre a y b de phi 2 de x, más su suspensiva, así sucesivamente, hasta tener un alfa n a b phi n de x, y listo. Todo esto es de x y de x. Entonces ustedes ven, digamos, el alfa 1 está multiplicando a toda esta chorrera que tenemos acá, está multiplicando aquí al otro lado derecho a una integral. Esto lo podemos representar de manera, digamos, como un sistema lineal, donde podremos, digamos, separar el omega, el w y poner las funciones de interpolación. Entonces quedará un phi 1, x1, phi 1, x1, phi 1, x2, phi 1, x suspensivo acá, aquí para poner xn, por acá tenemos un phi 2, x1, un phi 2, x2, sucesivamente hasta un phi 2 en xn, por acá abajo hasta un phi n x1, por acá abajo hasta un phi n x2 y por acá abajo hasta un phi n en xn. Y todo multiplicado por omega 1, omega 2 hasta un omega n. Y todo esto va a ser igual al vector que tenemos a la derecha, que serían las integrales. AB phi 1 de x, AB phi 2 de x, y así sucesivamente hasta la integral de AB phi n de x. Uf, ¿listo? Esa sería como la manera entonces en la que uno podría encontrar un método numérico basado en cuadratura, básicamente que es, recuerden, la integral es la multiplicación de las funciones evaluadas en los x, y que multiplica a unos pesos. Para encontrar esos pesos, entonces, pues tenemos que encontrar o utilizar unas funciones base determinadas que son estos phi. Y ya dados esos phi, que son unos polinomios que conocemos y que tenemos que podemos encontrar la integral de una manera fácil, pues con estas phi evaluadas en los puntos de interpolación x1, x2, xn y las integrales de estos phi entre el intervalo a y b, pues encontramos los pesos. Tan, tan. Y ese es el método de cuadratura. Este es un método de cuadratura general. ¿Listo? Este es el método de cuadratura general. Si ustedes quisieran desarrollar un método de cuadratura y tendrían con unos polinomios determinados en unas posiciones x1, x2, xn determinados, así se encontrarían entonces los pesos. ¿Te podría mostrar toda la página como para poder tomar una foto? No. ¿Será que se alcanza el zoom? Voy a quitarle zoom a esto. Sí, un poquito. Uy, esto le estaba quitando orillo. Eso. ¿Así está bien? Listo. Sí, Bueno, todo este desarrollo es para llegar a esta expresión numérica y básicamente es un sistema lineal
para encontrar esos pesos con los cuales vamos a encontrar esos pesos que van para encontrar una función, la integral de la función. ¿Sí? Ojo, esto es independiente de la función. ¿Sí? Mire, aquí no está la función en ningún lado. Esto es del método que está utilizando estas funciones base. ¿Ok? Entonces digamos que luego estos pesos se pueden aplicar a cualquier función que queramos encontrar en la integral. ¿Listo? O sea, esto depende de las funciones base que estamos utilizando. Por ejemplo, polinomios de Legendre o polinomios de Chebyshev o lo que necesiten. Y las posiciones x1, x2 y xn que encontremos. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos IF es la función, es la integral La que integral. queremos. Sí. Pero f de x es una raíces de polinomios. ¿Ok? Las Entonces, X. No las F, sino las X. Estas X, sí. raíces de polinomios, no Sí. uniforme. O sea, ¿cuál es mi función que quiero integrar? Es que esa es F. la F. F. Sí, sí. Ok. Entonces, sí. Y esas raíces de polinomios, ¿cómo las determino? Depende del método, ¿no? Ahorita vamos a ver los métodos. Entonces, cuando uno ve que el método de Gauss Legendre o el método de Gauss Legendre Lobato, digamos que se utilizan unos polinomios específicos. Por ejemplo, los polinomios de Legendre. Entonces, recuerdan los polinomios de Legendre que eran, o de Lagrange. Si realmente es de Lagrange. Que tienen como que son polinomios ortogonales entre sí y que tienen unos cruces en los ceros determinados. Esas raíces se utilizan para ubicar las posiciones xy que se utilizan para evaluar las funciones donde vamos a querer encontrar, donde debemos encontrar los puntos de cuadratura. Eso es más o menos, es similar a cuando encontramos el problema de Runge, cuando hicimos interpolación. Recuerden ustedes que en el problema de Runge, si uno utilizaba una interpolación uniforme, tenía unos errores muy fuertes en los extremos. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos, puedo hacer otro dibujo por acá. Sí, cuando uno tenía la interpolación de Runge, lo que teníamos era una función que era algo así, entonces volvía acá así, y que si uno ponía los puntos uniformes, cuando hacía la interpolación, digamos que funcionaba muy bien por acá, pero luego en los bordes se hacía algo así como una oscilación fea. ¿Sí? ¿Y cómo solucionamos eso? Sí, colocando puntos dispersos. Claro, ponemos puntos más cercanos en los bordes y más alejaditos en la mitad. ¿Sí? Los puntos, nosotros no hicimos como mucho énfasis en estos puntos, pero ¿cómo determinamos estos puntos? Pues utilizamos una función coseno en su momento, pero digamos que si uno pudiese utilizar las raíces, entonces digamos que si uno utiliza aquí las raíces de polinomios ortogonales, digamos el método de interpolación mejoraría muchísimo. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan las funciones ortogonales? Que era una función que era constante. ¿Sí? Luego encontramos una función que era algo así, lineal. Luego una función parabólica. ¿Sí? Entonces mira que aquí tenemos, por ejemplo, un punto. Aquí tenemos 2 puntos. Y luego teníamos una función de tercer orden, que era algo como esto. Chun, chun, chun. ¿Sí lo recuerdan? Y teníamos un punto acá y otro punto acá y otro punto acá. Entonces, estos puntos, dependiendo del orden de integración que uno quiera, pues va a tener un punto, 2 puntos o 3 puntos, pues precisamente están relacionados con las funciones de interpolación que uno podría tener. Entonces, digamos que esto es una función de orden 0, esto es una función de orden 1, por aquí tenemos la función de orden 2 y por acá una función 3. ¿Listo? Entonces, entre más funciones de interpolación tenga, pues mayor orden va a ser el polinomio asociado y mayor la precisión de la interpolación.
Y si es mayor la interpolación, pues entonces va a ser mejor la aproximación para hacer la integración. ¿Cómo la Ok, ven? sí, sí, eso está relacionado con precisamente con el problema que estoy solucionando. Sí, muy bien. Creo que Y si uno incrementa mucho el orden de este polinomio con el cual uno está integrando, digamos, y realmente con el que está interpolando la función, las raíces se acercan mucho a esto y terminan siendo raíces no uniformes, digamos, que tienen una forma así, que se acercan mucho a los bordes y en la mitad del intervalo es un poco más relajado. ¿Sí? Y de ahí surgen entonces las de cuadratura. Entonces, pues voy a más bien es como mostrarles la tablita. Voy a mostrarles la tablita. ¿Dónde están las tablitas? Están las notas de clase. ¿Están viendo las notas de clase ahí? sí. Sí, por favor. Bien, entonces aquí uno ve que la cuadratura de Gauss-Legendre. Ah, no, no, Entonces, no. No, o sea, estamos viendo el papel. sí, pero estoy compartiendo también pantalla. No, No lo estoy que, compartiendo. lo que pasa es que de pronto no tienes fijo uno o el otro. Como yo dejo fijo la que el profe pone, aquí yo estoy viendo, en mi caso, las notas de clase. Pero si él está compartiendo, el profe se ven las dos. Solo que ¿Sí? aquí yo tengo fija la de las notas de clase. No sé de pronto cómo puede ser Gustavo. Ya, ya. ¿Sí? ¿Pues sí están viendo las notas de clase o este? No, ya estoy viendo las notas de clase. Sí, donde Yo dice estoy cuadratura viendo de Gauss-Legendre. ambas. ¿Sí? Ajá. Donde dice la cuadratura de Gauss-Legendre. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Entonces, en la cuadratura de Gauss-Legendre, los xy son las raíces de los polinomios de Legendre. Y los pesos tienen esta forma. ¿Listo? Si estuviéramos en análisis numérico, vuelvo a ser como el asunto. Si estuviéramos en análisis numérico, entonces nos demoraríamos acá un resto para poder determinar por qué llegamos a esta fórmula. Pero eso no es lo importante acá. Entonces, uno encuentra entonces tablas como estas. Y eso solamente aquí para integración con 5 puntos, hasta 5 puntos. Entonces, esta tabla, ¿qué es lo que dice? Si uno quiere un puntico, integrar solamente un punto, pues lo integra en el intervalo entre, ojo, aquí sí, si están viendo entonces la gráfica, entonces acá cuadratura de Legendre, con Legendre, Gauss-Legendre, bueno, realmente aquí sería Gauss. Vamos a hacer la integración en un intervalo entre -1 y 1, ¿ok? Esa sería la integración. Entonces, si queremos un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, sería la función por acá, esta sería la función f de x. En un solo punto sería en 0, ¿listo? Y se calcula entonces este punto. Este sería f de 0. Y se multiplica por 2. Sería el peso. ¿Listo? Entonces, la integral entonces de f para ese solo punto va a ser el peso 2, ¿sí? Y multiplica a la función evaluada en 0. Listo, entonces digamos que sería la integral de orden 1, digamos, con un solo puntico. Ahora, si quiere ser con 2 puntos, entonces se tienen más menos 1 sobre raíz de 3. Listo, entonces se calcula por acá el menos 1 sobre raíz de 3, se calcula por acá el 1 sobre raíz de 3 y se evalúan las funciones ahí. ¿Sí? Digamos F1 y por acá un F2. Entonces, esta integral con 2 puntos será un peso, aquí el peso es de 1, entonces será 1 por F1 más 1 por F2. Y así se calcula entonces la integral. ¿Sí? Luego el siguiente, que sería 0 y más menos raíz de 3 quintos. Pues serían estos 3 puntos, uno en 0, otro por acá en raíz de 3, menos raíz de 3 quintos y otro en más raíz de 3 quintos. Y los pesos son 8 novenos y 5 novenos. ¿Por qué raíz de 3 quintos? ¿Por qué 8 novenos y 5 novenos? Eso proviene del método, pues eso proviene de los pesos que se calculan y las posiciones de las raíces. ¿Listo? Y a medida que uno va aumentando el número de puntos, pues las expresiones se hacen un poquitico más complicadas, como si quiere 4 puntos, serían más menos raíz de 3 séptimos menos 2 séptimos raíz de 6 quintos. Y más menos raíz de 3 séptimos más 2 séptimos raíz de 6 quintos.
y estos serían los pesos. Y así. Y así y digamos que hay publicaciones, hay libros enteros dedicados a este tema, donde hay tablas muy, muy grandes, donde ya no están estas raíces, sino que están los valores, no sé, con 16 decimales, para meter en los métodos, para ya no hacer los cálculos, sino incluir solamente los valores. Lo que les voy a mostrar ahorita entonces es esto. Simplemente yo le puse estas fórmulas, estas raíces y demás, estos pesos y calculamos las integrales con este método, que es de cuadratura. ¿Alguna pregunta? Profe, no, de pronto es como para un poco de claridad. O sea, usted decía que uno podía ir aumentando el orden y después se volvió un poco irregular el asunto cuando estaba integrando, ¿cierto? En la gráfica que tiene en el papel. Esta. Digamos aquí en la interpolación. Uh-huh. Hay un punto en el cual, o sea, para uno decir realmente cuál es como el orden óptimo, si de pronto uno se pasa demasiado, ya genera demasiado error de pronto. Yo creo que converge. Yo creo que la integral converge y no te va a dar una mejora en el error. No creo que empeore. En la integral, en método de cuadratura, no creo que empeore. Puede que no converja. Ok. No converja más, digamos. Ya oscila alrededor de la solución, entonces el error te queda ahí oscilando. Okay. Sí. Pero sí, es un gasto innecesario. Uno lo que hace es llevar el orden de la cuadratura hasta que el error da lo necesario, da lo suficiente. ¿Sí? Okay. Eso es lo que uno usualmente hace. Si las funciones son relativamente sencillas, pues bien. Estos métodos de Gauss-Legendre, si uno tiene n puntos, digamos, el método es capaz de solucionar polinomios de orden 2n-1. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si uno tiene n puntos, o si uno tiene n puntos, puede calcular 2n-1 exactos. Por ejemplo, si uno tiene un punto, pues con un punto es 2n, o sea, 2 menos 1, 1. Entonces, polinomios de orden 1. Entonces, como les decía, es que es el método de trapezoide, ¿cierto? El punto medio calcula con exactitud digamos, sí, funciones lineales. La calcula exacta. Entonces, si es n puntos, polinomios de orden 1. Si son dos puntos, digo que es este que tenemos acá. 2 puntos sería 2 por 2, 4, polinomios de orden 3. Entonces, polinomios cúbicos, la cuadratura de Gauss-Legendre te calcula polinomios cúbicos con 2 puntos. Y así sucesivamente. Si uno tiene, por ejemplo, 5 puntos, 5 por 2, 10, o sea que polinomios de orden 9 exactos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo la función, digamos, si la función y la interpolo con polinomios de orden 9, esto es exacto, ¿sí? Digamos, esta ya no es una aproximación, sino que es exacto. Entonces, la función es interpolable con un polinomio de orden 9 y la integral entonces es exacta. Eso es lo que quiere decir este rollo de la cuadratura y cómo se calculan las posiciones y digamos, y los pesos con exactitud. Bien. Profe, Sí. no sé, porque es que a mí con el ejercicio que estaba haciendo de la interpolación con las funciones de base radial, Uh-huh. me aparecen varios warnings. ¿No es al contrario esa relación? Es que es que ahí me aparecía, por ejemplo, un polinomio de orden 9. Sí. No son muy poquitos puntos, 5 puntos para un polinomio de orden Esto 9. es unidimensional, ¿no? Esto es una sola dimensión. Ah, ok, debe ser por eso Sí, entonces. esto es una sola dimensión. Si lo llevamos a 2 dimensiones, ya no es tan fácil porque, digamos, en 2 dimensiones, como vamos a ver, pues vas a necesitar múltiples puntos. 25, por ejemplo, por un orden. Claro, claro que sí. Entonces ya no son 5, sino que son 5 por 5, 25 puntos para un polinomio de orden 9. Ah, ya. Y polinomio de orden 9 en una sola dirección, ¿cierto? Ajá. Ah, claro. Uh-huh. Sí, sí.
Si esto es aquí estamos en una sola dimensión, en dos y tres dimensiones, la cosa se complica un poco, pero el concepto es el mismo. El concepto termina siendo lo mismo. Bien, voy a ir a aprovechar que estamos aquí pues, en las notas de clase y voy a ir a Gauss-Lobato. ¿Listo? La de Gauss-Lobato, que también se conoce como Gauss-Lobato-Legendre, la diferencia con el anterior de Gauss-Legendre es que se le incluyen las funciones evaluadas en los extremos. Mire por acá que aparece f-1 y f1. ¿Listo? Los pesos en ese caso serían 2 sobre n, n-1. Entonces, digamos, aquí tenemos entonces estas dos funciones evaluadas en los extremos, más el resto de funciones evaluadas en las raíces, como ya habíamos hablado, las raíces de los polinomios multiplicadas por unos pesos. ¿Listo? En este caso, los pesos tienen otra forma, ¿sí? Y esta sería la tabla. Entonces acá, miren que ya no arranco con n igual a 1 o 2 porque pues vamos a tener mínimo, vamos a tener, bueno, 2 puntos en los extremos, pero el de los 2 puntos de los extremos realmente no se utiliza. 3 puntos que vamos a tener, los extremos más y menos 1 y 1 en la mitad que sería 0. Y los pesos serían 4 tercios y 1 tercio. Entonces, si ustedes ven, este termina siendo el método, el primero de 3 puntos de Gauss-Lobato-Legendre es el método de 3 puntos que vimos antes. ¿Sí lo ven? Donde están los pesos, 4 tercios y 1 tercio, que multiplican a los valores en los extremos y en la mitad. Y si incrementamos el número de puntos, entonces 4 puntos, vamos a tener los dos de los extremos más menos 1 y 2, 1 ubicado en menos raíz de 1 sobre 5 y más raíz de 1 sobre 5. Y estos serían los pesos. Y así vamos a tener 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y tener estas, digamos, estas posiciones y estos pesos. Bien, todo esto es para mostrarles que las tablas que uno usualmente ve en la literatura, pues básicamente son esos, posiciones y pesos. Y ya con esas tablas uno calcula las integrales de manera exacta para los órdenes de polinomio adecuados. En este caso de Gauss-Lobato, el orden digamos, de exactitud o la exactitud para Gauss-Lobato-Legendre, para n puntos, la exactitud, digamos, se da para polinomios de orden 2n menos 3. En este caso, se reduce respecto al anterior, pero digamos que tiene la ventaja de que está utilizando valores en los extremos. ¿Listo? Entonces, digamos que compensa un poquito. Bien, de todas maneras funciona muy bien. Y usted, Nelson, ha tenido trabajo hoy, me ha puesto a camellar hoy, Andrés. Sí, profe. Cierto, no. No, pobre hombre, no ha podido tener Sí, vida hoy. no ha podido sentarse a ver las clases. No, pobrecito. Sí. Qué berraco como le toca a Camilo. Con Andrés siempre es así. Listo, algo breve que digamos que ahorita que les muestre el código pues si quería explicar es cuando uno tiene, digamos, lo que hemos calculado es para una integral entre menos 1 y 1, un f de x. Listo, digamos que esa es como la aproximación de la cuadratura gaussiana, ¿cierto? Que es, vamos desde 1 hasta n, omega i multiplicado por fx y digamos la cuadratura gaussiana asume esto porque digamos los polinomios de interpolación que estamos utilizando están en ese intervalo, pero la mayoría de integrales como la que veíamos ahorita pues del logaritmo de 1 sobre x está entre a y b, ¿cierto? Entonces si f de x está evaluado entre a y b, pues aquí simplemente hacemos una transformación muy sencilla. Aquí multiplicamos por b menos a medios, ¿sí? Y se la integral entre menos 1 y 1 de la función. Y aquí hacemos digamos, cambiamos a x por una función de interpolación de x, que sería b menos a sobre 2 que multiplica xi más b más a medios. Y esto ya lo podemos evaluar en xi. Listo, entonces digamos que xi
Xi sí está entre menos 1 y 1, ¿sí? O sea que Xi está entre menos 1 y 1, ¿sí? Y esto lo podemos llevar a un espacio de X que está evaluado entre A y B. ¿Listo? Entonces, el punto 0 de Xi, pues mapea al valor medio de X. El valor menos 1 en Xi mapea al valor de A y el 1 en Xi mapea a B en X. ¿Listo? Este que está acá de B menos A medios, pues es simplemente la relación que hay entre el dx, ¿cierto? Un dx acá representa cuál es la relación con un dxi acá. Entonces, digamos, ¿y cuál es la relación? Pues simplemente B menos A, que es todo este intervalo, y aquí este intervalo pues mide 2. Entonces la relación entre el dx y el dxi pues va a ser B menos A sobre 2. ¿Listo? Entonces, y esta es como la relación que tenemos acá. Que uno yendo, pues, hilando más fino, termina siendo el jacobiano de la transformación, pero como es un jacobiano unidimensional, pues simplemente es un valor. Y esto que tenemos acá, pues esto es x, digamos, esto será lo que tenemos acá en x, toda esa función. Bien, entonces si queremos hacer la integración, pues hacemos la transformación del espacio y volvemos a utilizar, y aquí pues utilizamos el método de cuadratura que quiera y que ya hemos visto. Bien, quería hacer como esta claridad antes de pasar al código. Profe, una pregunta, entonces ahí n tiene que ser mínimo 3, ¿o qué? ¿Dónde? En Gauss-Lobato. Sí, Sí. Sí, en Gauss vamos a partir solamente de tres puntos en adelante. ok. Listo, entonces vamos a ver entonces eso en el código, ¿listo? Bien, listo. Digamos, esa claridad es como para poner esto en contexto. Entonces, ¿estamos viendo otra vez Júpiter? Sí, profe. Bien, Profe, perfecto. Entonces acá hace la integral de la función f de x entre a y b. Aquí está básicamente b menos a sobre 2, que lo que decía era como la relación entre los intervalos en x y en xi. Y aquí está entonces ya digamos, la cuadratura, que sería la sumatoria desde 1 a n de los omega i, que serían los pesos que multiplican la función. Y aquí entonces sería digamos, la función de transformación entre el espacio de xi y x, donde están b menos a medios, que multiplica xi. Y estos son digamos, aquí serían entonces las posiciones del método que corresponda, ¿cierto? Las raíces del polinomio que corresponden al método, más b más a medios. Muy bien. Entonces lo que les decía, en lugar de, pues, de ponerme yo a poner más valores acá como loco, pues voy a poner las raíces, ¿sí? Pues tampoco es que sea lo mejor, pero digamos que eso se ve así. Entonces aprovecho digamos, la expresividad que tiene Python. Esto no se podría hacer, por ejemplo, en MATLAB, para los que también usan mucho MATLAB. Esto que está acá es una lista. Listo, y yo puedo hacer una lista de arreglos. Y los arreglos no necesariamente del mismo tamaño. Entonces, si ustedes ven por acá, quad X van a ser las posiciones y quad W van a ser los pesos. Entonces, por ejemplo, la primera posición del quad X va a ser el 0, que es cuando tengo un punto, entonces va a ser la mitad. Y el siguiente elemento de la lista va a ser un arreglo de dos posiciones, que es básicamente los dos puntos, que es menos 1 sobre raíz de 3 y más 1 raíz de 3. El siguiente elemento de la lista va a tener tres elementos, un arreglo de 3, que va a ser menos raíz de 3 quintos, 0 y más raíz de 3 quintos. Y así sucesivamente. El siguiente elemento de la lista es un arreglo de 4 posiciones y el quinto es un arreglo de 5 posiciones. ¿Sí? Y lo mismo ocurre para los pesos, porque a cada punto le corresponde un peso. Entonces, por ejemplo, en el primer elemento de la lista, que es la posición de un punto 0, el peso es 2. En el del segundo, los pesos son 1 y 1, 5 novenos, 8 novenos y 5 novenos para el de 3 puntos. Y así se calculan las posiciones y los pesos. Bien, esta, digamos, es la expresividad, lo que permite Python, pues que me parece que es muy, muy chévere porque
si uno lo tuviera que hacer en MATLAB, tendría que hacer otro juego, quizás con condicionales o cosas así. Aquí no, aquí ya podemos jugar de buena con las listas y favorece mucho pues como la implementación en código. Profe, esas listas representan como las matrices que usted nos mostraba antes cuando explicó de manera sencilla lo de la cuadratura. No, estas ya son las posiciones y las raíces. Ok, listo. La raíz, no, las posiciones y los pesos. Ya son solucionado el asunto. Aquí ya los pesos ya fueron calculados. Pues ya, pues, ¿quiénes lo calcularon? No, pues esos monstruos, Lagrange, Legendre, Ok, listo. Gauss, y esos manes ya calcularon esas cosas, Lovato. Y ya nos hicieron el trabajo sucio. Listo. Ya el trabajo pesado ya no lo hicieron y ya nos dieron esto molido. ¿Sí? Pero proviene de allá, proviene de allá, proviene de esa solución. Listo, aquí lo que vamos a hacer entonces es, nada, aquí simplemente lo voy a poner acá desde un punto, pues como ay, madre. Profe, ahí entonces las funciones de base son las funciones de Legendre. Sí, Legendre. Ok. Y son las mismas de Legendre que usamos antes, ¿no? Ya las conocíamos. Para arrancar con un punto, y mira que como es de sencillo, aquí para ubicar las posiciones y los pesos, lo único que hago es llamar de la lista la posición, entonces acá digo 1, entonces 1 menos 1, 0, será la posición 0 de la lista de quad X y la posición 0 de quad W. Y hago esto para convertirlo en un arreglo, entonces digo, extraiga el arreglo que está allá, y ya con eso listo, ponemos los valores de xi y de omega i. Hago la transformación lineal, eso sí, hago la transformación lineal, entonces punto 5 veces b menos a xi más b más a. Esa es recuerden la transformación lineal que habíamos visto, esta de acá, para x. Entonces aquí tengo x y calculo la integral. ¿Cómo calculo esa integral? Entonces es punto 5, que es b menos a medios, ¿cierto? Este que está acá, que ya sabemos que es la relación entre, digamos, la relación geométrica entre el espacio de x y el espacio de xi. Y esto que está acá es la suma, es la sumatoria de cada omega i por la función que es el inverso x de estos x que calculamos acá. Entonces, aquí lo que hace es cada peso lo multiplica por cada función evaluada en los x que acabamos de encontrar acá arriba. Y así de sencillo. ¿Sí ven? Mira, no hago sino aquí definir las posiciones y los pesos, y acá lo único que hago es multiplicar estos dos vectores y sumarlos, y ya, con eso calculo la integral en el número de puntos que se quieran. Me parece a mí, pues más allá de lo complicado que puede ser montar estos valores y estas posiciones, el algoritmo como tal termina siendo más sencillo que estos de acá arriba incluso. No sé si les parezca, ¿sí? Porque simplemente es hacer la multiplicación de los vectores y la suma. Listo, voy a correrlo. ¿Les parece? No vaya a haber errores. Listo, entonces ya. Para un punto, encontramos que para un punto, recuerden que la solución exacta es 1.38629436, Para un punto, pues dio 1.2, que fue el mismo que encontramos arriba de un solo punto, ¿cierto? El error de punto 18, espero que lo recuerden, ese que teníamos acá. Es Dios mismo, 1.38, la solución 1.2 y el error es 0.18. Es este caso. Entonces, en el caso de Legendre, el primero que dio un punto corresponde con el rectangular, con el de un punto. Muy bien, pero podemos poner 2 puntos. Y lo único que voy a hacer es decirle, mira, me lo coge con 2 puntos. Y aquí es donde yo le decía que esto podría ser adaptativo. No hago ningún cambio. Le pongo 2 y ya, se calcula de nuevo. Entonces, con 2 puntos, la solución ya es 1.3636 y el error es 0.02, solo con 2 puntos. Si comparamos con los 2 puntos que teníamos antes, por ejemplo, el de trapezoide, el error era 0.48, ¿sí? Que es mucho mayor. Y con respecto al de los 3 puntos, 0.038, sigue siendo mejor el otro, mejor el de cuadratura, que el error es de 0.02, solo con 2 puntos. ¿Qué diferencia hay? Pues que estos 2 puntos están mejor ubicados y están calculados los pesos adecuados. ¿Sí lo ven? Con 3 puntos. Con 3 puntos ya el error aumenta en orden de magnitud. Mire ya, con 3 puntos la solución da 1.383673.
que termina siendo mucho mejor que el anterior. Un orden de magnitud. Profe, ¿y Sí. eso no se podría graficar ahí cómo va mejorando Ah, sí, pero área bajo la curva? me dio pereza. No, sí, claro, se podría mejorar. Ustedes ahí tienen el código y pueden hacerlo. Y uno puede ver cómo va descendiendo. Con cada punto, un orden de magnitud mejora. Es que pues tengo dos preguntas. Dale. Una es, por ejemplo, otra forma de mejorar el error en la integración es, por ejemplo, me acuerdo del método sencillito que es el método del trapezoide, simplemente es hacer trapezoides más pequeños y Sí, y más trapezoides, sí, ¿cierto? sí. Ujú. Eh, pero entonces estaba pensando, bueno, ¿y por qué hacer esto y no hacer trapezoides más pequeños? No Ujú, sé si la solución sea, la respuesta sea pues una cuestión numérica, que ujú, como usted estaba mostrándonos acá, con menos puntos, 3 puntos, ujú. estoy llegando, pues estoy disminuyendo bastante el error. Yo creo que Sí. con 3 rectángulos no creo que disminuya tanto comparado con este. Muy No buena sé. pregunta. Y en los métodos numéricos se observa eso, digamos, reducir el error haciendo los intervalos más pequeños es, se llama como, esperen, como una mejora en H. Ah, ya, ahí está el H que vos decías. Es como mejorar el error disminuyendo el intervalo de integración o aumentando el número, por ejemplo, de tramos. Ajá, el número de El trapezoides. error, el error así no disminuye en órdenes de magnitud, sino que disminuye linealmente el error. Mm, ok. Entonces el error, por ejemplo, si hiciéramos ese, por ejemplo, con el trapezoide, ¿dónde sería el trapezoide por acá? No, pues que el trapezoide es el peorcito, ¿sí o qué? Hagámoslo con el rectangular, ¿sí o qué? Ujú. El error siguiente, si nosotros hacemos integración de 1 a 2.5 y de 2.5 a 4, el error no sería, el siguiente error no sería punto 18, sino que sería la mitad, punto 09. Punto 09, sí. Sí. Ok, ok. Mientras que con estos 3 puntos pasamos de punto 18 con el método de 3 puntos a punto 03, casi punto 04, Ujú. ¿cierto? Entonces, digamos, aquí incrementamos un punto haciendo que el error disminuyera mucho más que si partiéramos el intervalo en 2. Y con esta que acabamos de ver de cuadratura, con 3 puntos a punto 002. Sí, bastante. Es que Porque, es bastante. Entonces, digamos que los métodos, por ejemplo, de que solucionan problemas numéricos de integración o de, o de elementos finitos o de ecuaciones diferenciales, en las que se utilizan este tipo de aproximaciones polinomiales, ya sea para las funciones o para las integrales, se conocen como métodos espectrales. Y ya digamos, la mejora, el refinamiento, ya no se hace disminuyendo el tamaño del intervalo, sino que es aumentando el orden del polinomio que se está utilizando al interior para hacer la aproximación. Y esos métodos, entonces, que aprovechan las mejorías que dan y el incremento del polinomio, se conocen como métodos espectrales. Digamos, el mejoramiento del error es brutal. O sea, la convergencia del método es muchísimo más fuerte que simplemente disminuyendo los intervalos. Sí. Si uno pone acá 4, ¿a qué va a ir este error? punto 006. Punto 0002, sí. Ok. Profe, porque es que Sí. estaba preguntando por la gráfica, Ujú. era porque entonces también me causaba duda, era si, cómo eran las compensaciones de error, si es que las hay, ¿ya? Porque, Ujú. por ejemplo, en los otros casos veíamos era que faltaba, o sea, disminuía el error, pero era porque sumaba además en un pedazo, pero en el otro pedazo Sí, como faltaba. acá. Sí, Exactamente. sí, sí. Entonces me causaba curiosidad, bueno, entonces también cómo es, si uno va pues mejorando Ujú. pues cómo va integrando debajo de esa curva. Ya, no, aquí en este caso, en las cuadraturas gaussianas, aquí lo que hay de fondo es una mejor interpolación de la función f de x. Lo mismo que nosotros hacíamos cuando hicimos interpolación, que primero utilizamos interpolación uniforme y luego utilizamos interpolación en unos puntos no uniformes y mejoramos brutalmente la interpolación. Ujú. Eso es lo mismo que está ocurriendo acá. Estamos utilizando polinomios de órdenes suficientes
y en unos puntos de interpolación adecuados para que la interpolación sea exacta. O sea, yo pensaría que la compensación de error es menor. Pensaría, ¿no? En este caso, Sí, pues sí. ¿cómo así la compensación? Cuando digo compensación de error, profe, es cuando, por ejemplo, usted nos muestra una figura, Sí, el área del trapezoide. sí, sí. En una parte del área del trapezoide está por encima de la línea roja y en otra Ajá, parte está por debajo, ¿cierto? sí, Y cuando digo compensación de error es que uno dice, bueno, disminuyó el error. sí, O inclusive creo que fue con uno de los métodos que usted nos mostró, ¿no? Que solamente con dos, creo que era el trapezoide que disminuía el error. Ah, sí. no. Uno veíamos en ese, creo que ese tiene mayor error. Ah, no, ese es el de 3 puntos, ¿cierto? Sí, este tiene menor error que los dos anteriores. Y este tiene mayor error, punto 48. Y a pesar de que usa 2 puntos. A pesar de que usa 2 puntos, a Y diferencia de ese que solamente utiliza uno. Sí. a ese, por ejemplo, ahí me refiero que hay una, por ejemplo, dice uno, no, es que un punto, ¿cómo va a ser mejor utilizar un Ujú, punto para integración que 2? sí. Pero en realidad lo que está pasando es que ahí es compensación de error cuando utilizamos un punto. Es decir, está dejando de sumar en un lado, que está mal, y está sumando de más en Para otro meterle lado, al otro. que también está mal. Ujú, ¿Ya? A eso me refiero con compensación de sí, error. Entonces, no sé si sí, en el otro método, en el de cuadratura, hay una menor compensación de error. Eso es a lo que me refiero. sí. Pues no sé cómo ves es la compensación de error. Entiendo en estos métodos, pero ¿cómo se ve la compensación en estos métodos de cuadratura? Esa es mi curiosidad. Ok, ok. No, pero sirve para ver entonces, sería chévere hacer un gráfico de error, de, de refinamiento H, o sea, disminuyendo los intervalos, y luego refinamiento P, y yo les mostraría, es que, voy a ver si tengo por acá. No me demoro un segundo, muchachos, un momentico. ¿Qué están viendo en este momento? Júpiter, yo estoy viendo Júpiter. ¿Ah, sí? Júpiter. Y Júpiter. también veo Ahora pues tu está, cámara con el lapicero y sí, ahora las está cosas. la hojita. Y ahora no hay nada. Listo. Ah, bueno, aquí hay Ahorita, un artículo. un Un artículo que dice artículo, Spectral Prism Element Prisms, for ajá, sí, Multi-Scale Layer, ¿cierto? Sí. tal Bueno, cual. eso es un artículo que hicimos cuando estaba yo creo que ya terminando el doctorado, en el que yo creo que ya les había comentado de este. Es es un elemento prismático espectral. Entonces, lo particular de este elemento, pues porque ustedes, digamos que ya tienen los elementos para, pues se utilizó en un método digamos, utilizamos para hacer análisis de chips, de circuitos integrados. Pero básicamente, pues las ecuaciones de Maxwell, bla, 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 eso no, voy a ir abajo. Voy a ir al punto, mira que por aquí hay jacobianos, cómo se modifican los rotacionales y demás. Pero lo que me interesa a mí es mostrarles digamos, este es el elemento, prisma. ¿Sí o qué? Entonces, el prisma tiene una cara superior e inferior triangular, pero tiene una cara muy larga en la altura, ¿cierto? Eso sería como un prisma. Entonces, lo que hacíamos nosotros es utilizar órdenes bajos de polinomios en los triángulos y órdenes altos en la altura del prisma. ¿Sí? Este sería un prisma de otro orden, este sería segundo orden en triángulo y un orden más alto en la altura. De esa forma, nosotros podíamos aumentar el orden de polinomio en la altura independiente de la interpolación del triángulo. Digamos, calculando o por lo menos interpolando adecuadamente los campos eléctricos y magnéticos en la altura del prisma para poder, por ejemplo, simular las capas que hay en los circuitos integrados. Y aquí se ve entonces, mira aquí, por ejemplo, esta línea que estamos acá abajo es digamos, aquí abajo es como puntos por longitud de onda, es decir, como puntos de muestreo, o sea, hacer triángulos más chiquitos o triángulos más grandes. Lo que vemos acá entonces es en los puntos circulares, es como, no, ya no me acuerdo, espérate, yo creo que este no es lo que quería mostrar. Vamos a ver. Bueno, digamos que usualmente los coaxiales, por ejemplo, se hacen con tetraedros, con hexaedros o con prisma que yo les decía. El prisma que nosotros teníamos o que digamos analizamos es
como son órdenes bajos, pues nos permite como capturar la información del coaxial, esta parte circular del coaxial, y a lo largo del coaxial, pues utilizamos un solo elemento y aumentamos mucho el orden del polinomio. Vamos a ver si por acá lo veo. Ok, listo, sí, por acá está. Entonces, digamos que aumentando el orden del polinomio, aquí el orden de interpolación, si ustedes ven acá, aquí se incrementa el orden de interpolación. Hay un momento en que el error baja muchísimo, ¡puf! Se cae órdenes de magnitud. Aquí también en el azul, en distintos modos de propagación de la onda electromagnética en el coaxial. Usted ahí habría como un orden, un orden relativamente bajo, pero de un momento a otro caía abruptamente. ¡Prum! Esta caída abrupta la explicamos porque, digamos, al aumentar el orden de interpolación, pues mejoraba mucho el error en esa dirección del coaxial. Y luego volvía a ser, digamos, constante porque el error ya le correspondía a los triángulos de las caras circulares del coaxial, digamos. Entonces, digamos que con esto les estoy comentando que, digamos que uno puede utilizar esta interpolación polinomial para describir fenómenos o describir comportamientos que tengan, por ejemplo, una variación de este tipo, que hay una cierta uniformidad geométrica, pero que tiene campos que pueden ser interpolados con polinomios de órdenes altos. No sé si ya con esto terminé de enredar más. Está relacionado como con lo que quería mostrar o que lo que preguntó Gustavo ahorita de, bueno, yo podría hacer ajuste o refinamiento mejorando el intervalo o incrementando el orden del polinomio. Bien, listo. Entonces, como ven, digamos que uno puede mejorar, bueno, uno puede ponerle 5 acá entonces, y mejora a 3 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos Gauss-Lobato-Legendre. También tengo las mismas posiciones y los mismos pesos. Y aquí uno también podría, recuerden que aquí uno arranca con 3. Y en este caso con 3 puntos, vamos a compararlo con los 3 puntos de acá. Muchachos, todavía están por ahí. Profe, claro que sí. Sí, a ver, entonces 3 puntos con Gauss-Legendre. 3 puntos, el error es de 0.002. Lo que quiero que vean es que este es mejor que el siguiente. ¿Sí? Para los mismos 3, mira, 0.002 y aquí es 0.03. ¿Listo? Entonces, este desmejora un poco el error. Mejora, digamos que tiene la ventaja es de que tiene los valores en los extremos y en algunas condiciones, en algunos problemas, es importante, digamos, tener seguridad, certeza de los valores en los extremos. Si uno puede 4, el error se va a 0.03 y acá sí nos podemos ir hasta 7 puntos. 4, 5, 0.0039. Ya nos podemos Profe, quedar. una pregunta. ¿En ese era Sí. el que vos decías que teníamos que partir desde 3? Sí, este es el que debíamos uno partir entre 3, por eso aquí no puse 1. Tienen que acá las posiciones del GLL es -1, 0 y 1. ¿Sí? Entonces, sí, parte solamente de 3 puntos. Exacto. Listo. Pero como podemos partir de 3, pues podemos llegar hasta 7 puntos. El último de acá ya no es 5, sino 7. Y ustedes van a ver que 7 es de 4.5 por 10 a la menos 6. Entonces termina siendo un error ya bajito. Sí. Respecto a la otra, mire, ya la solución numérica es 1.38629.8. Aquí era 9.4. Listo, ahorita les voy a mostrar entonces cómo sería la función de SciPy de interpolación, o de integración, digo. Y es así de simple. Mire, si uno dice, pues, aquí traemos la librería de SciPy para integrar. Y decimos integrate, punto cuadratura, la función que es inv(x) entre 1 y 4. Ojo, esta es la propia de Python, de SciPy. Y ya. Así lo hace. De una, la solución es 1.3694, y de una les da el error de 4.64 por 10 a la menos 9. Que seguramente utiliza una interpolación de estas que hemos hablado, pero
por lo menos unos 7, 8 puntos, ¿no? Así de simple. O sea, de ahora en adelante ustedes pueden utilizar esta integración de cuadratura de SciPy, ¿sí o qué? Pero ya saben pues de dónde viene esto. O sea, básicamente la integración de cuadratura pues utiliza lo que acabamos de ver nosotros. ¿Listo, muchachos? Profe. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. 4:37, creo. 4:37, sí, no, estamos bien. Digamos, en las notas de clase, y como ahorita, pues aprovechar de una vez que estamos acá en Python, de una vez hacemos y ahorita vamos a notas de clase. Pues la integración en cuadriláteros, ya en 2 dimensiones, o sea, es una integral de segundo orden de 2 dimensiones y una integral de superficie más bien, pues ya no se tiene una sola sumatoria, sino que se tienen 2 sumatorias, ¿cierto? En I y en J. En este caso, digamos que se tienen los mismos pesos, se utilizan los mismos pesos de lo anterior, o sea, las mismas posiciones y los mismos pesos se utilizan acá para una función evaluada en X y en Y, y tenemos ya es una función, una transformación lineal entre un espacio normalizado, un elemento estándar en el espacio Xi y la posición en X, ¿listo? Y eso se multiplica por el determinante del jacobiano, ¿listo? Pues tan simple como esto acá ahora en Python. Entonces uno llama a la función, esta función va a ser 1 sobre X por Y, y básicamente la solución analítica de la integral de 1 a 4, también de nuevo lo mismo, de 1 a 4, de la integral de 1 sobre xy, es la solución de una sola dimensión, o sea, 2 logaritmo de 2, pero al cuadrado. Entonces, la solución analítica es 2 logaritmo de 2 al cuadrado. Y lo único que se hace acá en Python es decirle una cuadratura doble. Entonces, double quad, la función sería xy, el intervalo sería AB, y se tiene que poner esto que es como medio feíto, medio engorroso, pero es como para decirle, mira, esto es 2 dimensional, entonces en X, A y los intervalos son también AB. Aquí calculamos el error entre la solución y la solución analítica y listo. Así de simple. Miren, calculó la solución numérica. La solución analítica es 1.92181205, y la solución numérica, utilizando esta cuadratura de 2-dimensional, da exactamente el mismo. Al final hay en lugar de 56 es 62, para un error de 6 por 10 a la menos 16. O sea Ya es que, error digamos, de ¿ah? máquina, ¿no? Eso ya es error de máquina. Sí, no, esto es muy bien. Y no demoró nada, o sea, pues, todo es en bombas. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la función de cuadratura para 2-dimensional que tiene SciPy, que tiene Python, es muy buena. Y lo que hay por dentro es simplemente una doble sumatoria en unos puntos de cuadratura con unos pesos adecuados. El Profe, cálculo del jacobiano, pues hace el cálculo simplemente utilizando la función que le acabamos de poner. ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Qué es lo que es el jacobiano precisamente y por qué es necesario ahí? Digamos, en términos unidimensionales es como la relación como de qué tanto estirás o disminuís digamos, el elemento estándar. El elemento estándar en 2 dimensiones, pues si ahorita lo vemos, el elemento estándar es un cuadradito centrado en 0 entre -1 y 1 y -1 y 1. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vos llevas esto a otro espacio XY, ¿sí? Digamos que este elemento, ¿qué tanto tenés que rotarlo y estirarlo para que te quede en la forma XY que querés integrar? Es como una matriz de derivadas que me lleva de un espacio a otro. Exacto. Ah, Es una matriz de transformación, digamos, el jacobiano es la matriz de transformación que te lleva de este espacio a este otro. Y el determinante te valora cuánto cambia el área. Sí, digamos que eso era lo que habíamos hablado la vez pasada y que al final no pudimos. ¿Se acuerdan?
Entonces sí, es como cuánto me lleva, cuánto transforma esto en rotación y en estiramiento más bien, este punto que tenemos acá, de tal forma que, obviamente, pues si queremos calcular el área en esta superficie, pues si esta área como tal cambia de forma, pues tenemos que considerarlo. Y esa consideración es el jacobiano que tenemos acá. O sea que ese jacobiano, profe, es la derivada parcial de eta i respecto a de x, por ejemplo. ¿Sí? ¿Es así? Sí, Y exactamente. el otro término es entonces de QJ respecto a de Y, me imagino que es, o de X. De X y de Y respecto a de Xi y de Eta, sí. Ok, listo. Sí, entonces, digamos, no sé si lo alcanzan a ver, como el jacobiano es la integral de X de Xi, de Y de Xi, de X de Eta, de Y de Eta. ¿Sí? Entonces, digamos que si la transformación, por ejemplo, no cambia de forma, o sea, no rota, pues estas dos derivadas van a ser ceros. Y queda entonces este, y el determinante es simplemente la multiplicación de estas dos. ¿Sí? Que sería cuánto cambia en X y cuánto cambia en Y. Y es como si uno cogiera el cuadradito y lo agranda o lo chiquita. Ese sería el jacobiano. ¿Listos? Sí, profe. Pero eso no, aquí ni siquiera acá, con el método de integración pues, de Python, nosotros no tenemos ni que preocuparnos por ese cálculo. Si ustedes lo quisieran hacer, pues bacano, se hace. Y cuando uno quiere montar un método nuevo, pues le toca. ¿Sí o qué? Por ejemplo, como en el prisma que les mostré las pasadas. Pero si ya el método como tal, el código o las librerías de Python o de MATLAB lo permiten, pues simplemente utilicen ese método y ya. Lo importante es saber qué hay detrás de eso y no tragar, digamos, entero y ver que tenga un resultado y ese resultado lo utilizo así a ciegas. Y lo mismo se puede utilizar para hexaedros. Sí, entonces voy a utilizar la misma función, pues mi pereza me puede. Entonces simplemente la función es 1 sobre x, y, z. Y la solución analítica es 2 logaritmo de 2 al cubo. Listo. Aquí también es medio engorroso. Yo creo que no sé si han mejorado esto, pero la función es, aquí se pone la función, el intervalo es AB, luego lambda XA, lambda XB, luego lambda XYA y lambda XYB. Esto es como medio engorroso, pues, esta forma de integrar, pero funciona. Así, de una. La solución es 2.66419 ta, 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 y la solución numérica es 2.66419 ta, ta, ta. Con un error de 4 por 10 a la menos 6, que de nuevo es un error muy bueno para esta integración ya es una integración de 3-dimensional. Y no se demora nada. Profe, es que, ¿sabe qué? Creo que tiene esas librerías de Python, por ejemplo, NumPy en Ujú, últimas. ujú. Son librerías de BLAS y de la PAC Sí, claro. que exportan. Sí. Lo que no sé, por ejemplo, yo no sé acá, por ejemplo, los límites están muy definidos como en un cajoncito, ¿cierto? Eh, ya cuando los límites no son tan así, sino que los límites, por ejemplo, son en una forma un poco más deforme, digamos, porque posiblemente cuando resolvamos elementos finitos o elementos espectrales, ya las formas no van a ser como tan estructuradas, sino que las formas, como cuando hicimos interpolación triangular, entonces ya en esos casos, ya estos límites, por lo menos yo no sé cómo manejarlos y ya, ya tendríamos que hacer nuestro propio método para poder integrar en estas formas así extrañas. ¿Listo? Pero el concepto como tal es el mismo, ¿sí? Básicamente ahorita ya les muestro cómo, para terminar acá ya el código como tal y ir a la última parte. ¿Listos? Sí, profe. Voy a dejar aquí entonces. Aquí ya, pam, pam, pam. Bien, entonces, digamos que lo que le estaba comentando, el último temita, rápidamente, ya nos faltan un cuarto de hora, es integración por cuadratura en cuadriláteros. ¿Sí? Entonces lo voy a poner es porque, sí, vimos que
termina siendo como que la librería funciona muy fácil en MATLAB, digo, en Python, pero cuando las formas no son tan chéveres, pues digamos que tenemos un elemento en X, Y, como les decía ahorita, y que tenga una forma así bien extraña. Incluso, no lo vamos a ver ahorita, pero esto podría ser incluso curvo, ¿cierto? Uno podría tener estos elementos curvos. Pues ya la integración, los límites no están como tan especificados, tan claramente definidos. Bien. Entonces, digamos que aquí la integral de esta función, vamos a llamar esta función de g, es como la pregunta. Bien, arrancamos entonces por un cuadrilátero estándar. Estándar o normalizado, ¿sí? Y eso está como en un 1, entre -1 y 1 al cuadrado. Entonces sería como un cuadradito, así como el que les dibujé ahorita. Entre -1 y 1 en dirección xi. Y esto podría ser en dirección eta, -1 y 1. Bien. Entonces, digamos acá los límites están claramente establecidos entre -1 y 1, entre -1 y 1. Bien. Entonces, en este caso, la integración, o la integral más bien, en este elemento, pues va a ser la doble integral entre -1 y 1 de la función g, que depende de xi y de eta, de xi y de eta. ¿Listo? Entonces tenemos la integral de esta función g en estas dos variables, en ese espacio estándar, o en este espacio normalizado. Y pues esto lo podemos aproximar por cuadratura gaussiana a dos sumatorias, en i, en j, desde 1. Y, ojo, uno acá, nosotros podríamos hacer uso, pues, como de distintos órdenes en una dirección o en otra, ¿cierto? Uno podría tener, por ejemplo, 2 puntos acá, pero poner 4 puntos acá. Y eso entonces uno podría incrementar los órdenes de interpolación en una dirección o en otra, dependiendo del error. Como, digamos, muy similar a lo que les mostré ahorita del prisma. Entonces uno podría tener, por ejemplo, interpolación en xi de 1 a m y en j de 1 a n. Y uno podría entonces tener omega, digamos, los omegas para xi y los omegas para eta j. ¿Sí? Entonces tener distintos pesos, porque vamos a tener distintos órdenes en distintas direcciones, que multiplica a la función g, xi y eta. ¿Listo? Entonces tenemos las funciones, tenemos los pesos y ya, es el mismo concepto que veíamos en una dimensión, solamente que aquí aplicado a 3D, a 2D. Muy bien, en la mayoría de los casos, pues n es igual a m, entonces la integral, pues se aproxima a las dos sumatorias, ni desde 1, j desde 1, aquí sería n y n. Aquí los omegas pues van a ser los mismos, entonces omega i, omega j, g de xi i. Y acá, como estamos utilizando los mismos órdenes, pues ya no necesitamos hablar de eta, sino que podemos utilizar el mismo xi, xj, que son las mismas tablas que teníamos antes. Listo, y esta es la ecuación que estaba ya en Python. Esta es la que estaba ya en Python. Muy bien, pero entonces la mayoría de los problemas, ahí sí es cuando les digo lo que le planteaba, que la mayoría de los problemas están en casos así, que los hexaedros no, digamos, no son tan bien formados como usual. Entonces, digamos que en este caso, digamos, podemos estar digamos, analizando la integral en un espacio K, en un elemento K, y entonces la integral va a ser la doble integral en K, en ese elemento, de una función f de x, y de x de y. Y aquí, entonces, digamos que ya no podríamos utilizar exactamente esta, sino que hay que hacer una modificación. Profe, y eso no es cambiando los límites de integración.
No, porque digamos que aquí tenemos xi y eta, aquí tenemos xy, y entonces como si cogiéramos, de nuevo, es como si cogiéramos este elemento y tuviéramos que llevarlo, transformarlo, desplazarlo, estirarlo y rotarlo. Pero eso no es lo que hace la jacobiana, profe. Ah, sí, sí, claro. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Digamos que lo expliqué ahorita, fue porque me lo preguntaste, pero aquí lo voy a hacer explícito. Ok. Pero ¿cómo hacemos entonces? Digamos que ¿cómo hacemos para pasar de estos puntos allá? Si yo te dijera, cómo, eh, ¿cómo transformamos este elemento de aquí a allá? A ver. Si, por ejemplo, este punto que está acá, este es el punto 1, ¿sí? Ok. Y este punto 1 está en menos 1, menos 1. Este punto que está acá, punto 2. Este punto 3 está en 1,1, ¿cierto? Este está en 1, menos 1. Y este punto 5 está en menos 1,1. Listo. ¿Cómo hacemos para pasar estos puntos y cada un punto cualquiera que esté acá? Acá. Por ejemplo, este podría ser el punto 1. Este punto 1 mapea acá, que estaría en x1, y1, ¿cierto? Ahora tenemos un punto 2 acá que mapea en x2, y2. Y este punto debe llevarse allá. Y este punto debe llevarse aquí a P3. Y este punto, es que P5, este es P4, debería llevarse acá a P4. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para llevar de esto aquí? Acá, esto ya lo vimos para ver si se acuerdan. Entonces, la solución es, utilizamos algo que llaman funciones nodales, digamos, hacemos interpolación lineal. Entonces, la interpolación lineal me permite definir unas funciones que se conocen como funciones nodales. Entonces, las funciones nodales son funciones de xi y eta. Entonces, vamos a hallar n1 en función de xi y eta va a ser igual a 1/4, 1 menos xi, 1 menos eta. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Esta función vale, cuando xi y eta vale 1 positivo en cualquiera de los puntos, ¿cuánto vale la función? 0. 0, ¿sí o qué? O sea, si está 1 en esta línea de acá o en esta de acá, o sea, en los puntos P2, P3 o P4 que tienen un 1 positivo, 1 positivo, 1 positivo o 1 positivo acá, pues esto se hace 0. Pero en P1, que está en menos 1, pues entonces sería 1 menos menos 1 sería 1 más 1, 2. Y aquí 1 menos 1 sería 1 más 1, 2. Entonces sería 2 por 2, 4. Y 1 sobre 4, digo 4 sobre 4 es 1, ¿cierto? Entonces esta función vale 1 justo en este punto. Y así uno puede definir entonces, y 0 en los demás. Y uno puede definir N1, N2, N3 y N4 en función de xi y de eta, xi y eta, xi y eta. Y eso sería 1/4, 1/4 y 1/4. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer estos paréntesis. Básicamente lo que hacemos acá es, donde sea negativo le pones negativo y donde sea positivo le pongo positivo. Entonces el 2 acá está positivo con xi. Entonces sería 1 más xi, 1 menos eta. El 3, los dos son positivos, o sea, 1 más xi, 1 más eta. Y este que está acá es negativo el primero, entonces 1 menos xi, 1 más eta. Y eso hace entonces que estas funciones lineales lo que me hacen es ubicar cualquier posición dependiendo como la suma de estas funciones base. De tal forma que uno puede utilizar estas funciones para definir a x. Espere, verán. Entonces, cualquier posición en esto que tengo acá, lo que voy a hacer es multiplicar a x1 por n1 más un x2 por n2 más x3 por n3 más x4 por n4. O sea que esta es como la sumatoria en i desde 1 hasta 4 de los xi multiplicados por el ni en función de xi y eta. Uf. ¿Listo? ¿Qué me hace esto?
que si yo estoy en una posición aquí, por ejemplo, en el espacio de xi y eta, en este punto, pues los N1 vale 1 y los N2, 3 y N4 valen 0. O sea que me lo mapea a X1, ¿cierto? Si yo estoy acá, en esta posición, me lo va a mapear a X2, o sea que me va a llevar acá. Si yo estoy en este punto, o sea P3, me lo va a llevar a X3. Y si estoy en N4, o sea que estoy en este punto, me va a mapear acá. O sea que yo con esta transformación lineal que tengo acá, utilizando estas funciones nodales, yo puedo coger esta función y rotarla a esta que tengo acá. Y lo mismo hago con Y. Entonces será Y1, N1 más Y2, N2 más Y3, N3 más Y4, N4, de tal forma que esto va a ser la sumatoria de Ni desde 1 hasta 4 de los Y que multiplican a los Ni que dependen de Xi y de Eta. Bueno, ¿y para qué todo eso? Para definir el jacobiano. Y para las transformaciones que quieran, ¿cierto? Porque entonces, digamos, el jacobiano, ¿dónde lo pongo el jacobiano, por Dios? El jacobiano de xi y de eta va a ser, bueno, lo que definimos ahorita, la derivada de x con respecto a xi, la derivada de y con respecto a xi, la derivada de x con respecto a eta y la derivada de y con respecto a eta. ¿Sí? Esta es una matriz que me dice cuánto se estira o se comprime este elemento respecto al estándar. ¿Sí? Entonces, de tal forma que yo esta integral entonces, esta integral que tenemos acá, la podemos aproximar a una integral entre menos 1 y menos 1, entre menos 1 y 1, de la función, ojo, mire que ya es la función de xy, ¿cierto? Pero esa función de xy, ya x lo tenemos en función de xi y eta. O sea que digamos que es un x en función de xi y eta, un y en función de xi y eta, que multiplicamos al jacobiano. Entonces aquí sería el determinante del jacobiano de xi y de eta. Y aquí tenemos de xi y de eta. Y ya esta integral, ya podemos hacer esta integral que está en este espacio xy, ya la podemos hacer en el espacio estándar utilizando las normas de cuadratura que acabamos de ver. La foto. Yo iba a decir, profe. Y ya, digamos que ya después de esto, lo que viene es la sumatoria, ¿sí? O que entonces son dos dobles sumatoria de la, digamos, los omega y omega j, la función en función de xi y xi j, y el jacobiano. Ojo, mire que el jacobiano incluso puede ser no lineal, porque se está evaluando punto a punto. Sí, es decir, estas derivadas que tenemos acá podrían ser incluso derivadas extrañas. Uno podría poner ya no funciones lineales como las tenemos acá, sino que podrían ser funciones no lineales para, por ejemplo, elementos curvos o elementos bien extraños. Y listo, muchachos, con eso eso era la clase de hoy. Espero pues por lo menos ya tengan como elementos para poder decidir qué tipo de método de cuadratura, cuando vean algún método de cuadratura ya pueden tomar decisiones informadas. Voy a cambiar de video. Profe, una pregunta, Sí. pero cambié de video. Ah, ya, pero con la cosa, listo. Sí. Ujú. Bueno, Uy, sino mejoró, mira, ahorita sí. Esta cámara sí es cuando le da la gana. Profe, entonces, a ver, tenemos este valor de x lo vamos a expresar a partir de combinaciones de, bueno, el valor de x1, x2. X1, X2 y X3, que son los X1, X2, X3 digamos, de los puntos que están formando este elemento, ¿sí o qué? Aquí sería X1, X2, X3 y X4. Y cada uno de esos está multiplicando a unas funciones nodales o unas funciones base, ¿sí? Que lo que hacen es como representar el valor en cada uno de estos puntos de este elemento estándar.
Ah, profe, pero es que usted decía que esto se utilizaba en elementos finitos y... Sí, sí, se utiliza mucho en elementos finitos Ah, y elementos ok, espectrales. ok. Mm. Ok. Entonces uno lo que hace es lo que tenga, lo divide en pedazos, ¿cierto? Como pues, la geometría que mejor le convenga. Ajá. Ok. Y entonces cada uno de esos, o sea, tiene uno un área como muy definida, ¿cierto? Con ¿Mm? esos valores de X y a partir de, sí, me imagino, pero entonces ¿cómo determina uno, por ejemplo, el valor de X1, por ejemplo? Este de acá. Sí. Sí, este viene o sea, tuvimos que haber, en algún momento tuvimos que haber roto digamos, la geometría. Por ejemplo, ustedes querían analizar, qué sé yo, un espacio así, sí, un cuadrado con unas condiciones de frontera determinadas para calcular adentro algo. Mm, Entonces, la forma de partir esto, pues ya no, pues no sé, no lo hemos visto, pero digamos que uno pueda partir un espacio en cuadriláteros de esta forma, no son hexaedros, son estos cuadriláteros. Y ya la forma geométrica de esto, pues arroja las posiciones de los puntos. ok. ¿Sí? Entonces, si quieres calcular, por ejemplo, la integral en todo esto, pues lo partimos en pedacitos y cada uno de esos pedacitos, este cuadrilátero, por ejemplo, se Ujú. extrae, se analiza y estos son los puntos, entonces P1, P2, P3, P4, se calcula el jacobiano, se calculan las transformaciones y se hace el análisis de la integral. Y luego se repite con el otro, ¿cierto? Se repite con el otro y luego se repite con el otro y se repite con el otro hasta que calculas todo el espacio, Sí. del Sí, sino que elemento por elemento. sí, mi curiosidad era, por ejemplo, cuál era el valor de ki, cuál era el valor de eta que me va a dar x1, cuál es el valor de ki eta que me va a dar la posición de x2, ¿sí me hago entender? Ah, ya sí, no. Aquí, por ejemplo, aquí este punto P1 acá, que está en Xi menos 1 Xi eta menos 1 menos 1, Ajá. este mapea exactamente en este punto que tengo acá. Ok, entonces esos valores de shi eta tienen que ser, no, qué sé yo, pues sí, tienen que ser entre 0 y 1, Entre ¿cierto? menos 1 y 1. Entre -1 y 1. Ah, Sí, ok. en el espacio estándar. Claro. Entonces, si yo me corro un poquitico para acá, ¿sí o qué? Pues entonces acá este valor se corre un poquitico para acá. Y si yo me Ok. corro un poquitico para el centro, pues entonces se va para el centro de este elemento. Y Ok. las deformaciones de los movimientos en una u otra dirección, las transformaciones, digamos, las transformaciones geométricas, digamos, están mediadas por esta transformación XY y qué tanto se expande o se contrae por el jacobiano. Ok. Ajá. De aquí, de eta. Entonces, si uno hace por ejemplo, coge esa expresión que está ahí de x, la deriva respecto a aquí, es ese, ¿cierto? Ujú, sí, Primero. sí. Entonces, hay que reemplazar ese n1 por un cuarto de 1 menos. Ok. Entonces, si yo reemplazo ese n, ese, listo. Sí, te va a dar una relación entre los valores de x1, x2, x3, x4, dependiendo de cómo jugó acá. Ujú. O sea, por ejemplo, por ejemplo, esa primera derivada de x de aquí, entonces va a ser algo que va a ser un cuarto multiplicado por 1 menos Eh, eta, por ejemplo. sí, sí, y Ah, dependiendo de cómo son estos valores de x1, x2, x3, pues la transformación va a variar, ¿no? Va a variar, ok. sí. Incluso va a variar dependiendo de la posición, porque, no, claro que aquí no tanto, porque esta es una transformación lineal. Pero si uno tuviera, por ejemplo, transformaciones no lineales, el jacobiano podría ser distinto en este punto o en este punto, ¿cierto? Sí, dependiendo de qué tan no lineal sea el espacio, uno puede hacer compresiones compresiones o estiramientos en distintos momentos del espacio. Eso se utiliza, por ejemplo, en condiciones de absorción, o cuando uno tiene, por ejemplo, un método numérico y uno tiene condiciones de frontera y quiere que las condiciones de frontera se absorba una onda electromagnética o una onda acústica, uno lo que hace es artificialmente alargar el elemento. Lo que le llaman potencial de playa. Así, wow, no sé. ¿En Sí, serio? pues eso se utiliza pues,
dinámica, o sea, es una exponencial, por ejemplo, que vaya cayendo muy suave. Eso, sí, y Entonces, que no haya reflexión, ¿sí? ajá, Es como una playa, cuando la ola llega a la playa. sí. Entonces uno puede jugar artificialmente con las propiedades de los materiales y hacer que este jacobiano alargue numéricamente el elemento. Entonces uno puede tener dos elementos que, digamos, numéricamente tienen un determinado tamaño, pero que finalmente la onda lo ve como si fuese muy, muy, muy grande. Profe, otra pregunta. Esto Ujú. está relacionado con algo que llama representación en variable discreta. O no sé si ha escuchado. No sé, quizás, pero no sé, no, así como tal, no. Ok, bueno, voy a mirar, voy a leer y de pronto más Eso sí. adelante, porque es en solución, eso se utiliza para solucionar precisamente ecuaciones diferenciales. Ujú. Y entonces se utiliza, entonces uno hace como una especie de una grilla y en cada grilla entonces define unas funciones de base que deben ser polinomios ortogonales, de Legendre, de Hermite, bueno, de lo Ok, que a uno mejor le convenga. ya. Entonces, wow, No sé, pues sí, tiene pues es muy, muy similar a lo que uno hace en elementos finitos o esos métodos. ok. Sí, Sino variado. que me genera otra curiosidad, es que yo he visto que en esos métodos una limitación es tener una grilla igualmente espaciada. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que ser igualmente espaciada? Sí, no, pero esos algunos son uniformes. Lo bueno de elementos finitos es que no necesariamente sea así. Ok. Y vos puedes tener una cosa totalmente desestructurada. Y algo que me parece muy interesante y que no he trabajado era lo que yo te decía, de esos métodos de elementos finitos sin mesh, que es parecido a lo que vos trabajabas utilizando funciones base radiales. Ok. Ujú. Muy bien. Bueno, muchachos, los debo dejar. Ya me están esperando para otra reunión. Feliz fin de semana, que les vaya muy bien en Halloween, se siguen cuidando, Listo, profe. que se disfracen mucho, coman muchos dulces y sigan trabajando en el documento. Era para hoy, pero bueno. Listo, profe. Nos vemos. Chao, muchachos. Que les vaya bien. Listo, Nelson, profe. que le rinda. Hoy estuviste medio ausente y camellando, vi con Andrés a Sí, la lata. no, sí, nos tenemos que trastear. Entonces ahí tuvo un vacío como de una hora. Toca ahí ya con video. Listo. Sí, Bueno, no, nos vemos entonces. Que te listo, vaya bien, profe. que te siga yendo Listo, bien. profe, gracias. Chao, Gracias. muchachos. Nos Chao, chao a vemos. todos. Un abrazo. Se cuidan. Descansen. Chao, chao.